Bueno, y por supuesto, cuando llegamos a la década del 40, que siempre recalco que es la década de oro del tango, esa época el bandoneón se luce al extremo. Ahí aparecen las grandes orquestas, la de Troilo, la de Pugliese, y la de Salgán, o sea, todas las grandes orquestas con su bandoneonista, pero que aparte tocan en distintos lugares, ya no es solamente en salones o en cabaret, ahora se toca en las confiterías, se toca en las tertulias, se toca en las radios que tienen fonoplatea, o sea, el tango abarca todos los lugares. Y seguimos, y por supuesto que en la medida que el tango tiene tanta fama y tanto prestigio, van a empezar a destacarse no solamente los músicos, no solamente los cantores, sino también los bailarines. O sea, ya el bailarín no es más un amateur, no es más un individuo que lo hace porque le gusta. Se transforman en profesionales, o sea, se van a abrir academias de baile, se va a enseñar a bailar el tango, o sea, que el tango adquiere toda su faceta, toda su faceta. Todo eso que le vino de París, que lo aceptó todo el mundo, bueno, ahora en la década del 40 explota. Pero así como tenemos una década del 40, que todavía podemos prolongarla un poco más a la del 50, tenemos una década del 60, una época del 70, que son una época de declive importantísimo del tango. Declive que trasciende todos los ambientes. Se cierran los locales. Primero el declive porque viene por las músicas que se incorporan. O sea, lo que tradicionalmente se bailaba, que era tango, ahora va a ser sustituido por la música tropical. Estamos hablando del Uruguay, es la era de la música tropical. O sea, el rock que ya había invadido, pero ahora la música tropical rompe todo. Entonces ya los lugares de tango empiezan a quedar relegados. Conversábamos ayer en clase que uno de los lugares que todavía se mantiene o se mantenía en aquella época vigente era el Palacio Sudamérica, ahí en La Guada. Palacio Sudamérica al que yo concurrí en alguna vez, y había 3 pistas. La pista más grande, la de abajo, era la pista para el tropical, que era el que estaba de moda. Después había una pista más chica para arriba en el primer piso para el tango y al costado una pista para el rock. O sea, que ya el tango empieza a pasar a ser secundario. Ya lo que importa no es el tango en sí, sino esos otros ritmos. Cosa que después nunca más lo va a recuperar. O sea, ese esplendor de la década del 40, el tango no lo recupera nunca más. Va a tener empujones hacia arriba, hacia abajo, pero nunca, y esto lo hemos recalcado muchas veces, o sea, siempre va a ser una música para determinados grupos. O sea, no es una música popular, no es una música escuchada por todo el mundo, no. Es a los que les gusta, a los que les interesa, y a los que además, y acá tenemos que agregar algo, que apareció un músico como fue Astor Piazzolla. Y Astor Piazzolla lo rejuveneció al tango. Hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Pero digo, no hay duda de que Astor Piazzolla rejuveneció el tango. Le dio cabida a una música distinta, o sea, que no es el tango tradicional, pero yo siempre digo que te podrá gustar o no te podrá gustar, pero siempre es tango. En el fondo hay tango, no es otra música, no es otro estilo, es tango. Es un tango distinto, tango moderno. Pero de alguna manera Astor Piazzolla va a tener sus pros y sus contras. O sea, los tradicionalistas le van a decir que eso no es tango y lo van a insultar. Es más, van a hacer cola para ir a gritarle a los espectáculos. Pero así como tiene contras, va a tener gente a favor. La gente más joven, la gente que entiende de que el tango se tiene que renovar
que de otra manera se muere. Y bueno, esa gente de alguna manera es la que sigue vigente y sigue alentando el tango. Hoy tenemos todo. Hoy tenemos tango tradicional y tango piazzolesco, de Piazzolla. Tenemos en el Río de la Plata, por suerte, espectáculos de tango muy seguidos, y no en cualquier lugar, en el Solís, en el Sodre. En estos días, ahora en abril, va a haber un evento importante donde cantarán los músicos tradicionales del Uruguay, Nelson Pino, Ricardo Espinosa, y no sé si también, bueno, Olguita Algossi ya no está cantando, pero si pudiera, bien que se animaría a cantar. Y en el Sodre nada menos, o sea, en el Solís, perdón, no es un espectáculo, es un espectáculo que rememora los años de la comparsita, o sea, cuando se cumplieron 100 años de la comparsita se hizo su gran espectáculo. Y bueno, y como eso tuvo tanto éxito y llenó el Solís, todos los años se ha seguido repitiendo el espectáculo. En la medida que la gente lo vaya a ver, se seguirá haciendo para siempre. Pero el Uruguay tuvo hitos muy importantes respecto al tango, y no me quiero olvidar de uno que hoy es fallecido, pero que le dio una vitalidad muy importante, que fue García Vigil. García Vigil, con la Filarmónica de Montevideo, hizo lo que se llamaron las galas del tango, que recorrió todo Montevideo primero, en los barrios, iba por los barrios. Yo lo llegué a ver en el Parque Rodó, lo llegué a ver en donde estaba el Cilindro, lo llegué a ver en varios lugares. Pero incluso me parece que también, yo no estoy seguro, pero me parece que también estuvo por el interior con la Filarmónica. Y eso realmente no era solamente la Filarmónica, eran los invitados. Traía bandoneonistas de primera línea, uruguayos y argentinos. Lo mismo los cantores. Ahí se vinieron a cantar, bueno, nada menos que Nochetti. Nochetti cantó con la Filarmónica. O sea, Laura Canoura, por ejemplo. O sea, que de alguna manera, lo que yo les decía anteriormente, si bien no es una música popular, no es algo que encante a la mayoría de la población, tiene su público. Y ya sea en forma gratuita o cobrando entrada, los lugares donde se organizan eventos importantes se llenan. Difícilmente, ahora por ejemplo con esta conmemoración de la comparsita, difícilmente no se llene el Solís. O sea, que el público está presente, por ahora está presente, veremos en el futuro. O sea, un poco la idea de esta clase era hablar de la evolución del bandoneón en el Uruguay, pero lo agarramos más en forma global del tango en sí, más que porque si hablamos del bandoneón solamente, no son tantos los bandoneonistas famosos. Yo hablé recién de Vaz, de Néstor Vaz, pero hay otros más importantes que Néstor Vaz, que como no estuvieron en el Uruguay, vivieron en Estados Unidos, pero dejaron acá una huella muy importante con su tango. La cuestión es que, para bien o para mal, el tango sigue adelante, y bueno, veremos qué nos acontece en el futuro. Nos vemos en la clase que viene. Hasta luego.